Vamos a hablar sobre uno de los temas de los que hemos venido hablando últimamente, y que tiene que ver con la admisión a posgrado, programas de máster, etcétera. Si habéis estado siguiendo los directos que hemos estado haciendo en el canal últimamente, recordaréis que hemos estado hablando sobre estos temas más en relación a cómo solicitar admisión a doctorado en economía. Y la verdad es que este es un tema del que quería seguir hablando en el canal. De hecho, hace poco recibí un mensaje de un seguidor del canal, Raúl Collazo, que me comentaba que estaba preparándose para solicitar admisión a un máster en ciencia de datos. Él tenía un background de economía, le interesaba el análisis de datos y estaba considerando un máster para especializarse en ese tema. Entonces me comentaba que sería interesante hacer un vídeo o hacer un directo en el que poder hablar sobre estos temas, ya que pensaba que, bueno, que esto podría serle de ayuda no solamente a él, sino a muchos otros estudiantes que también pasan por estos procesos de admisión y que muchas veces no saben muy bien cómo navegarlos. Entonces quería compartir este directo para hablar precisamente sobre ese tema, sobre cómo solicitar admisión a máster y un poco, quizás antes de eso, hablar sobre, bueno, la decisión en sí de estudiar un máster, si tiene sentido o no. Ah, y así, pues bueno, podemos hablar sobre todos estos temas en este directo y podéis hacerme llegar todos todas vuestras preguntas, comentarios, todo lo que tengáis, me lo podéis hacer llegar aquí en el bloque de comentarios y podéis seguir haciéndome llegar vuestras preguntas una vez que quede subido este directo en el canal de YouTube del Economista Camuflado. Ahí también podéis dejar vuestros comentarios con todas aquellas dudas que tengáis sobre el proceso. Y también, por supuesto, si hay algún problema con el audio, con la imagen, antes hemos tenido un pequeño problema con la imagen, pues por favor decídmelo también para que lo pueda solucionar cuanto antes. Bien, para hablar sobre este tema, lo primero que me gustaría hacer es, bueno, para hablar sobre este tema vamos a mirar una serie de entradas de, entradas de blog que me parece que son muy interesantes a la hora de navegar este tipo de procesos de admisión a programas de máster. Y ahora podéis ver aquí la primera. Si habéis visto directos anteriores que hemos estado haciendo en el canal, recordaréis que ya hemos estado hablando sobre esta entrada, que es obra del profesor Pedro Reiviel. Es una serie de entradas, son 2 entradas, en las que él da una serie de consejos prácticos para hacer un doctorado en economía. Aunque la entrada se centra más en el proceso de admisión a programas de doctorado o programas de bueno, posgrado, sí, más avanzados en economía, muchas de las cosas que dicen esta entrada son aplicables a eh, másters en economía, lo que sería admisión simplemente a máster en economía, uh, y también a otros tipos de máster, como por ejemplo, bueno, másters en análisis de datos, como era el caso del máster en el que estaba interesado Raúl, o másters en finanzas, que puede ser a lo mejor otro tipo de máster en el que estéis interesados si tenéis un background de economía, administración de empresas, o incluso también es posible que haya requisitos o que haya, o que muchos de estos requisitos que se comentan en estas entradas también sean requisitos que tienen másters en administración de empresas, MBAs, etcétera. Entonces, si no lo habéis hecho, pues bueno, os recomiendo leer esta entrada y también recordar el vídeo que hicimos, el directo que hicimos comentando los consejos del profesor Pedro Reiviel
y que podéis encontrar en el canal de YouTube del Economista Camuflado. Pero antes de entrar en consejos para solicitar admisión, quizás una pregunta que tengáis muchos de vosotros en este momento, si estáis cerca de terminar la carrera, si estáis en el último año de carrera, es si merece la pena estudiar un máster. Sobre si merece la pena estudiar un máster, yo diría que depende un poco de un poco lo que queráis hacer después de la carrera. Lo que puedo decir es que no es estrictamente necesario estudiar un máster para trabajar, para poder trabajar una vez que has terminado tus estudios. No es estrictamente necesario hacer un máster. Y para mucha gente quizás no tenga sentido hacer un máster si el tipo de trabajo que, ah, que está, bueno, que quiere alcanzar, pues no lo necesita, ¿no? Al final, uno puede seguir distintos caminos después de terminar la carrera y estudiar un máster es solamente uno de esos caminos posibles. Entonces, eso es lo primero que quizás debes plantearte, es decir, ¿qué es lo que quiero hacer después de la carrera? ¿O qué tipo de trabajo quiero hacer? ¿Qué trabajo quiero hacer? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer? Y una vez que tienes una idea de lo que quieres hacer, preguntarte, ¿necesito hacer un máster para eso? Entonces, empezar desde ahí. Ahora bien, si tú piensas que hacer un máster puede ser interesante o que puede ser necesario para alcanzar, digamos, el trabajo de tus sueños, el trabajo que quieres, pues bueno, también otras cosas que hay que tener en cuenta, evidentemente, pues es el coste que supone hacer un máster. Los másters, bueno, lo primero de todo, eh, tienen un coste bastante alto. Las tasas de los másters, al menos en España, hacer un máster, en el mejor de los casos, pues bueno, las tasas pueden costar el doble que las tasas de grado. Entonces los másters, la mayoría de los másters son caros y por lo tanto, pues bueno, uno también tiene que tener en cuenta si merece la pena hacer esa inversión a la hora de tomar esta decisión de hacer un máster o no. Ahora bien, a la hora de decidir o a la hora de entender si merece la pena hacer un máster o no merece la pena, yo creo que es muy importante. Uno de los puntos que aquí mencionaba el profesor Pedro Reiviel, que es, él decía dónde realizar el doctorado, nosotros decimos aquí dónde hacer el máster o qué máster hacer. Y esto es muy importante. Al final existen muchos programas de máster. Hay muchísima oferta de programas de máster cada vez más. Por lo tanto, uno tiene que evaluar muy bien o uno tiene que tratar de reunir la mayor cantidad de información posible sobre lo que ofrece cada programa, lo que ofrece cada máster y tratar de entender cuál es la calidad de ese máster. Entonces, para esto, ahora vamos a hablar más en detalle de todo lo que es el proceso de admisión, pero es otro punto a tener en cuenta. Y luego también sobre si merece la pena hacer un máster o no, creo que también es importante pensar que al final, pues bueno, yo creo que también el sistema universitario está yendo hacia precisamente, pues bueno, la siguiente tendencia, que es que cada vez más y más eh, personas deciden hacer un máster después de terminar la carrera.
lo cual nos lleva a una situación en la que los estudiantes están, bueno, los estudiantes, digamos, tienen cada vez más formación, más años de formación, y eso hace que suba, digamos, la competencia a la hora de buscar puestos de trabajo. Entonces, hay que pensar que, bueno, que estamos yendo hacia un entorno que es cada vez más competitivo. Los candidatos a puestos de trabajo cada vez tienen más años de formación, cada vez tienen más títulos. Y entonces, pues bueno, pues, también este es un aspecto importante que debemos tener en cuenta, ¿no? A la hora de enfrentarnos a estas decisiones de qué hago después de la carrera, me pongo a buscar trabajo, bueno, la formación que tengo va a ser suficiente para encontrar trabajo, ¿no? Ah, es necesario que haga un máster, si hago un máster voy a poder recibir una formación que realmente me aporte valor y me ayude a destacar o a distinguirme frente a otros candidatos. Todo esto también entra en este cálculo que uno hace a la hora de entrar en el mercado de trabajo. Entonces, vamos a continuar ahora con la entrada que quería comentar en el directo de hoy, que es esta que tenemos aquí, que se llama A Comprehensive Guide to Data Science Masters Application. Una entrada elaborada por Alison Johan Yao, que es una estudiante de ciencia de datos. Pero antes de eso, de nuevo insisto en que tenéis las entradas del profesor Ray Biel con información sobre cómo solicitar admisión a programas de doctorado en economía, aunque como digo, muchos de estos consejos también aplican a la admisión a otros programas de máster. Entonces aquí tenemos esta entrada sobre admisión a programas de Data Science y vamos a comentarla y vamos a ver algunos de los puntos que aparecen en esta entrada. Y aquí dice, desearía que alguien hubiese escrito un post como este cuando yo estuve solicitando admisión a programas de máster en ciencia de datos. Como estudiante de grado en ciencia de datos, sabía que quería ir a grad school, sabía que quería hacer un máster y continuar con mis estudios de ciencia de datos durante más tiempo, pero el proceso de solicitud puede ser complicado. Desde el diciembre pasado hasta febrero hice todas las solicitudes que quería hacer y finalmente pude ser admitida en el programa de mis sueños. Y continúa la entrada diciendo, la solicitud a máster es un viaje de búsqueda interior muy emocional. Ahora es marzo de 2022 y estoy escribiendo aun cuando tengo aun cuando tengo los recuerdos aún frescos y el esfuerzo todavía se puede sentir. Para empezar, un poco de información sobre mí. Soy una estudiante de ciencia de datos de grado, bueno, estudiante internacional de Shanghái y esta chica aplicó a 12 programas de máster de ciencia de datos en Estados Unidos. Bueno, planeaba aplicar a 12 programas de máster, pero finalmente aplicó a 10 porque recibió la oferta del programa que más le gustaba antes del deadline de los otros dos que le quedaban por aplicar.
Y estas son, esta era su nota media, 3,9 sobre 4, un GRE de 325 y un TOEFL de 110. Y aquí aparece el timeline que siguió ella. Y aquí aparece el timeline que siguió ella. Dice, make up your mind early. Es decir, aclárate pronto, básicamente. Dice, ir a grad school es una decisión importante. He contemplado esta pregunta durante 4 años, durante todos mis estudios de grado. ¿Debería ir a hacer un máster o debería ponerme a trabajar directamente? Haber estado en Medium durante un periodo de tiempo largo y leer tantas historias inspiradoras de analistas de datos. Después de todo esto, pues bueno, pues sé que recibir educación formal no es la única manera de entrar en el campo de la ciencia de datos, pero me encanta el mundo académico. He conocido a muchos grandes investigadores durante mis estudios de grado y por ello elegí rechazar algunas ofertas de trabajo a tiempo completo que estaban genial, ir a hacer un máster en lugar de eso. Bien, bueno, lo primero de todo sobre este párrafo, varias cosas. Yo creo que no es necesario que uno esté pensando durante todo el grado en si hacer un máster o no. Mi experiencia personal es que la decisión de hacer un máster, esa pregunta de si hacer un máster o no, aparece cuando estás terminando la carrera. Es decir, es una pregunta que te haces en el último año de carrera, o quizás como muy pronto en el tercer año de carrera o segunda mitad del tercer año de carrera. Es cuando te empiezas a, te empiezas a plantear qué quieres hacer después de la carrera, ¿no? Y también uno, con un poco de suerte, en tu grado tienes la opción de coger asignaturas optativas con las que especializarte en algún campo. Entonces uno empieza a plantear qué quiere hacer, en qué quiere especializarse, si quiere especializarse en algo, si quiere trabajar, si quiere hacer un máster, si quiere seguir formándose. Es entonces cuando creo que la mayoría de la gente se plantea esta decisión. También ella dice que un punto importante para tomar la decisión de hacer un máster era que le interesaba mucho el mundo académico, el mundo de la investigación, y en realidad no tiene por qué. Es decir, hacer un máster no significa que vayas a meterte en investigación. Si quieres meterte en investigación, pues desde luego es el camino porque tienes que hacer un doctorado, o en la mayoría de los casos es recomendable hacer un doctorado, y para hacer un doctorado primero tienes que pasar por un máster. Pero hacer un máster no quiere decir que vayas a terminar investigando. De hecho, diría que muchos másters, posiblemente la mayoría de másters, tienen el enfoque contrario, que es la de darte una formación muy aplicada y muy dirigida a hacer un tipo de trabajo específico, a trabajar en un campo muy concreto. Luego, la entrada continúa y dice, bueno, aclarar tus ideas pronto significa que así tienes mucho más tiempo para acumular experiencias y preparar tus solicitudes de admisión a posgrado. Entonces, aquí hay algunos beneficios de tomar la decisión de hacer un máster pronto, que es la de hacer tus exámenes GRE y TOEFL pronto. Dice, no puedes hacer estos exámenes el día antes de la fecha límite de solicitud de los másters o posgrados, así que es mejor que tengas mucho tiempo para prepararte y dar también
tiempo a ETS, que es la empresa que administra estos exámenes, para que pueda enviar tus puntuaciones a las universidades a las que estás enviando tu solicitud. Bueno, esto del GRE y el TOEFL, esto es algo que comentamos en ese directo que hicimos hablando sobre admisión a doctorado. Son unos exámenes, bueno, el TOEFL es un examen de inglés, es un examen que utilizan muchas universidades, sobre todo en Estados Unidos, para evaluar tu nivel de inglés. Entonces te piden que les envíes una puntuación reciente que hayas sacado en este examen. En realidad, si estás pensando en hacer un máster en Europa o en España, mi impresión es que va a ser muy raro que te pidan el TOEFL. Va a haber muy pocos programas que te pidan un TOEFL. En realidad, bueno, aquí también entra el tema de si quieres hacer un máster en inglés o en castellano. Pues bueno, si quieres hacer un máster en inglés, seguramente te van a pedir una prueba de tu nivel de inglés. Y diría que en España y también en Europa muchas veces basta con que les envíes un título de idiomas que sea reconocido ampliamente, como puede ser, por ejemplo, hay mucha gente que hace el examen Cambridge. Pues este puede ser título perfectamente válido para solicitar admisión. Pero como digo, sobre todo en Estados Unidos hay muchas universidades y si pensamos en también universidades europeas, algunas pueden pedir el TOEFL. También hay universidades que piden el examen IELTS en su lugar, que administra el British Council. Pero como digo, esto solamente es para los programas de máster en inglés o programas de máster extranjeros. Si estás pensando en un máster en español, pues no hay que preocuparse sobre esto. Y el GRE también es algo muy propio de universidades de Estados Unidos. Ah, es mucho menos común que lo pidan en universidad europea o más específicamente en España. Es muy raro. Yo solamente he visto que pidan el GRE ah, bueno, en programas de máster en economía pensados en continuar después con un doctorado, pues ahí sí que he visto que lo piden, pero no es tan común como en las universidades estadounidenses. Por lo tanto, pues bueno, solamente preocuparte por esto en el caso de que estés planteándote pues solicitar admisión a un programa de máster donde te pidan la nota de estos exámenes. También dice, es más fácil mantener una nota media alta si empiezas a pensar con tiempo en la decisión de hacer un máster. Estaría mintiendo si dijera que la nota media no importa. Importa especialmente si estás solicitando admisión a un programa competitivo. Y mantener una nota media alta requiere años de un esfuerzo consistente. Es imposible aumentar tu nota media ya dice, de un 3,8 en un semestre, cuando solamente tienes 2 para empezar. Bueno, sobre la nota media, ah, eh, bueno, por supuesto aquí la nota media es importante. A ver, tampoco tienes que ser el mejor estudiante de tu promoción para ser admitido a un programa de máster, ah, pero por supuesto que las notas importan y uno de los requisitos de admisión más importantes en la mayoría de programas de máster que te estés planteando hacer es la nota media. Entonces, si tienes una nota media que está, bueno, que es más alta, pues va a ser más fácil seguramente ser admitido a un programa de máster. Entonces, bueno, pues esto es una realidad, ¿no? Tener en cuenta que, bueno, que al final los programas
de máster, hay muchos programas de máster donde hay pocas plazas y por lo tanto puede haber mucha competencia a la hora de entrar. Entonces, bueno, pues la nota media es importante, pero no es el único criterio, ni eh, tampoco tener una nota media muy alta va a garantizarte entrar en el programa de máster que tú quieras porque hay otros criterios que entran en juego. Pero por supuesto es más fácil si tu nota media tiende a ser alta. También ella comenta que a la hora de tomarse más tiempo para pensar en si hacer un máster, así tienes más tiempo para hacer networking con potenciales, con personas que te puedan escribir una carta de recomendación. Dice, odio sonar tan utilitarista, pero eh, hay que darse cuenta de esto. Las solicitudes a máster requieren al menos 2 cartas de recomendación y no hay nada peor que mirar atrás y darte cuenta de que no tienes a ninguna persona, a ningún experto, ningún profesor al que conozcas lo suficiente como para que esta persona te pueda escribir una buena carta de recomendación. Yo, por ejemplo, tuve profesores increíbles, también mentores en empresa que conocían mis habilidades y mis planes de futuro y con los que podía hablar sobre la decisión de hacer un máster y así me podían ayudar para asegurarme de qué universidad o qué programa de máster era el mejor que podía escoger. Entonces, hablé con ellos, me familiaricé con su trabajo. Bueno, todos ellos han sido una fuente de inspiración para convertirme en analista de datos. Y cuando llegó el momento y necesité cartas de recomendación, ellos estaban más que dispuestos a ayudar. Sin embargo, esto lleva tiempo y esfuerzo. El mantener una relación con un mentor que te ayuda a crecer. Esto también es súper importante. Al final, también para solicitar admisión a máster, muchos programas te van a pedir al menos 2 cartas de recomendación. Y aquí, idealmente, esto también lo comentamos en el directo anterior, idealmente tú quieres tener cartas de recomendación de personas que te conozcan bien y que puedan escribir una carta más detallada y que vaya más allá de, bueno, o sea, ¿cómo es la típica carta que te puede escribir una persona, un profesor que en realidad no te conoce? Pues lo que va a escribir ese profesor seguramente es, bueno, pues fulanito, conozco a fulanito porque estuvo en mi asignatura de economía 2 o macroeconomía 2. Fulanito sacó un 9 en la asignatura. Bueno, demostró que era un estudiante motivado, trabajador, en fin, y poco más. Esto es lo que te va a escribir un profesor que no te conozca. Un poco más que eso. O también lo que hacen algunas personas, lo que he visto que hacen algunos profesores es que te piden que escribas tú tu carta, que redactes tú la carta que quieres que ellos te firmen. Lo cual, bueno, personalmente a mí no me parece que sea tampoco una buena idea porque al final, ¿cuál es el valor de esa carta, no? Al final estás buscando a una persona, un experto, idealmente un experto en el tema sobre el que quieres seguir formándote, que pueda hablar de tus cualidades y de bueno y de por qué esa persona cree que puedes encajar, o no solamente que puedes encajar, sino que merece la pena que la universidad a la que estás solicitando admisión te admita
porque eres una persona, pues eso, que merece la pena, eh, que tiene unas cualidades muy interesantes, que tiene mucho potencial, que vas a aprovechar mucho el hacer ese máster. Idealmente quieres tener una carta de recomendación donde hablen bien de ti en este sentido, de una manera más personal. Porque al final también las cartas de recomendación, pues bueno, están ahí para hacer que tu solicitud destaque entre muchas solicitudes de admisión que reciben estos programas de máster. Entonces es mucho mejor solicitar admisión con una carta mm, mucho más personal que hable de ti, que no hable de un candidato genérico, que podría ser cualquier estudiante que hubiese pasado por esa clase que hubiese dado esa profesora en cualquier año. Entonces, ¿cómo conseguir esto? Pues seguramente es uno de los aspectos más difíciles, ¿no? Ya, es difícil, pero es algo en lo que uno tiene que trabajar. Y aquí, pues en este sentido también am, diría que es una cuestión de echarle cara. Muchas veces creo que cuando eres un estudiante de grado, cuesta en general acercarse a los profesores, pero en realidad lo tienes que hacer si quieres que esta posibilidad esté abierta. Y yo creo que también muchas veces lo que ocurre cuando eres estudiante de grado y estás planteándote solicitar admisión a máster y ves que necesitas cartas de recomendación. También muchas veces cuando piensas en a quién pedirle cartas de recomendación y piensas en gente, a veces puedes tener también la sensación de, o puedes sentir, bueno, quizás de pedirle carta de recomendación me gustaría pedírsela a esta persona, pero no quiero molestar, eh, no quiero que piense que me estoy aprovechando. Y en realidad eso no te lleva a ningún sitio. Es decir, al final, pues es lo que digo, hay que echarle un poco de cara y, y es perfectamente normal que tú le pidas cartas de recomendación a un profesor o que puedas hablar sobre ello. Es decir, al final yo creo que la mayoría de profesores en la universidad están abiertos a la posibilidad de escribir cartas de recomendación. Incluso muchos pues intentan ayudarte, aunque no les conozcas mucho, pues intentan ayudarte, pues bueno, pues por lo menos, pues bueno, pues puedes tener conversaciones con ellos y así, pues bueno, pues intentan conocerte un poco mejor, entender por qué quieres hacer ese máster, en fin, te dan la oportunidad, ¿no? De que, de que tú te puedas darte a conocer a ellos mejor y así, pues bueno, pues esto ah, ayuda a que ellos puedan escribir una buena carta. Y como digo, esto es perfectamente normal. Ah, hay muchos profesores que están acostumbrados a escribir muchas cartas de recomendación cada año y por lo tanto yo recomendaría que no seas tímido y que, bueno, y que lo intentes, ¿no? Por lo menos. Y como digo, pues bueno, pues cuesta, sé que cuesta, hay mucha gente a la que le cuesta este tema, pero es uno de los puntos más importantes de todo lo que es el proceso de solicitud. Y seguimos, dice, bueno, aquí este es el resumen de lo que cuenta antes y luego dice, conoce los programas que hay ahí fuera. Ahora que sabes, seguro, que vas a hacer un máster en ciencia de datos, por ejemplo, es importante obtener información. Quizás estás buscando programas online o programas a tiempo parcial o quizá programas a tiempo completo. Necesitas tener alguna idea de cuáles son las opciones ahí fuera. Por ejemplo, NYU tenía un programa de ciencia de datos excepcional
Así que bueno, pues he sabido eso durante mucho tiempo. Entonces, comentando este párrafo, esto es súper importante. Esto es súper importante. Reunir toda la información que puedas sobre las posibilidades que tienes. Si te interesa hacer un máster, trata de informarte todo lo que puedas sobre qué programas son interesantes, qué programas hay, qué te ofrece cada uno en cuanto a, bueno, si hay programas que son más fuertes en un tema en particular, estructura del programa, calidad del programa. Entonces esto también es súper importante. Hacer el esfuerzo de obtener esta información. Y cuanto antes empieces a buscar esta información, mejor. Mejor. Hay que tener en cuenta que, bueno, ahora mismo estamos a finales de noviembre y ahora noviembre y diciembre es el periodo en el que se abre el proceso de solicitud de muchos de estos programas de máster. Entonces, bueno, pues pensando en esto, quizás es buena idea que durante los meses anteriores reúnas este tipo de información. Entonces, pues eso, yo creo que es recomendable empezar a reunir esta información con tiempo para que en el momento de solicitar admisión puedas tomar una decisión realmente informada. Y también hay que decir que en conexión con el punto anterior, muchas veces la información más valiosa sobre qué tipo de programa de máster te interesa no la obtienes de Internet. O sea, por supuesto, Internet es una fuente de información muy importante y es el primer lugar al que deberías ir para informarte sobre requisitos de admisión, fechas de solicitud, también quizás posibilidad de obtener algún tipo, bueno, obtener algún tipo de beca, ¿no? Que esto también es un tema muy importante. Pero muchas veces la información más valiosa sobre los programas de máster no te la da Internet, sino que te la da lo que hablábamos antes, que es el poder hablar con gente que esté metida en el tema, que conozca los programas que hay ahí fuera, bueno, que conozca más o menos lo que ofrecen en cada sitio, ¿no? Y así a lo mejor, no sé, por ejemplo, tú puedes encontrar en internet un programa de máster que parece que está muy bien, porque bueno, porque ah, la página web es muy bonita, tiene toda la información muy organizada, quizás, bueno, la universidad sea una universidad de cierto prestigio, digamos, pero a lo mejor a la hora de la verdad, o sea, tú como estudiante de grado que no tienes mucha más información que eso, pues quizás te estás perdiendo que, bueno, que en realidad ese programa en particular no es tan interesante como parece. Y esta es una información que muchas veces la obtienes si hablas con personas que conozcan lo que hay ahí fuera. Si hablas con profesores que estén familiarizados con el tema que te interesa, que conozcan algunos de estos programas, o también muchas veces la información más relevante la obtienes de antiguos alumnos de ese máster, que también es algo muy interesante. Ponerte en contacto con antiguos alumnos de ese máster a través de LinkedIn, por ejemplo. Esto es algo también perfectamente normal y que puedes hacer. Lo hace mucha gente, de hecho. Por ejemplo, a mí me ocurre, ¿no? Yo recibo de vez en cuando mensajes de, bueno, o correos de gente que me contacta, ¿no? Que le gustaría saber mi experiencia sobre el máster que yo hice. Porque han estado mirando ese máster y bueno, y han visto que en LinkedIn o en internet que yo hice ese máster y bueno, y me envió un correo para preguntarme sobre mi experiencia y con muchos de ellos, pues bueno, pues me reúno bueno, tengo una videollamada para hablar con ellos y para contarles mi experiencia. Y yo creo que esto es muy útil. Al final es seguramente la información más útil
a la hora de solicitar admisión a un máster la puedes conseguir a través de este contacto con antiguos alumnos, que es también una posibilidad y, y que es algo que deberías considerar también. Y que forma parte también de este proceso de reunir información. Y aquí la autora dice, más o menos cómo me organicé, pues bueno, pues durante mi junior year reuní todo tipo de información de estudiantes de cursos avanzados sobre programas a los que ellos estaban solicitando y donde les aceptaron, y así tenía una idea bastante buena de los programas que debería mirar. Tenía una hoja de cálculo con una lista de programas que bueno, también compartía con amigos que también estaban solicitando admisión a máster. También en este proceso de búsqueda de información es muy útil ser organizado. Entonces, esto que comenta la autora de la entrada de mantener una hoja de cálculo con la lista de programas que te interesan y información que es importante tener en cuenta, como por ejemplo plazos de admisión, requisitos, piden cartas de recomendación, cuántas cartas de recomendación piden, si piden carta de motivación, algo tan sencillo como el link de la página web. Todo esto puede ser muy interesante irlo guardando en una hoja de cálculo para que puedas llevar este proceso de buscar información de la manera más organizada posible. Entonces esto ayuda mucho. Esto yo también lo hice y lo he hecho también a la hora de buscar trabajo, y yo creo que es una decisión muy buena mantener esa hoja de cálculo, ser organizado de esta manera. La siguiente sección dice: haz el GRE, el TOEFL, el currículum vitae y las cartas de recomendación pronto. Dice, nunca, bueno, no disfruté preparándome para el examen GRE, pero pero bueno, solicitar admisión requiere que tengas estas calificaciones. No siempre, bueno, también sobre el TOEFL es importante hacerlo en el caso de, como digo, todo esto en el caso de que sea un requisito de admisión. En el caso de que tengas que prepararte para estos exámenes, es importante saber que prepararte para estos exámenes llevan tiempo y requieren esfuerzo prepararlos. Dice, yo hice mi GRE durante las vacaciones de invierno de mi año junior, me preparé durante una semana. Bueno, yo diría que para prepararte el GRE, aquí ya, bueno, depende de la parte de GRE que te quieras preparar mejor. Yo diría que es mejor prepararlo con más tiempo, más que una semana. Pero quizás es mejor que sigamos con otro tema, porque esto quizás sea es muy específico sobre ciertos programas y no merece la pena comentarlo mucho. Pero bueno, una semana me parece poco personalmente. Pero bueno, como digo, esto quizás no es lo más importante ahora. Dice, y el TOEFL lo hice el verano antes de mi último año de carrera. Lo preparé el día antes. Bueno, vale. Solamente hice el examen una vez. Quizás podría haberlo hecho mejor, pero tenía, dicen, cosas más divertidas que hacer con mi vida y las que quería pasar tiempo. Y tenía amigos, dice, y tengo amigos con los bueno, que me ayudan. Dice, una puntuación satisfactoria al final merece la pena todo el esfuerzo que requiere prepararse.
Dice, recomiendo hacer el GRE y el TOEFL pronto para que así no te tengas que preocupar sobre estos exámenes en el momento en el que estás solicitando admisión. Luego, preparé mi currículum vitae de 2 páginas, ajustado a las solicitudes a programas de ciencias de datos. Bueno, aquí a la hora de preparar el currículum vitae, cosas importantes a la hora de preparar un currículum vitae. Quizás, bueno, sobre esto, por cierto, tenemos un vídeo en El Economista Camuflado que hizo Alex, hablando precisamente sobre cómo hacer un currículum vitae, que os recomiendo mirar. Pero si no también, si no sabes muy bien qué podéis hacer con el currículum vitae o qué podéis incluir, por ejemplo, el currículum vitae que yo tengo en mi página web, es más o menos, bueno, es parecido. El formato es básicamente el mismo que utilicé cuando yo estuve haciendo solicitudes para máster. Entonces es un currículum vitae en el que qué es lo que tenéis que incluir. Bueno, aquí también, claro, esto depende del programa de máster al que estéis aplicando. Si estáis aplicando un programa que está especializado en ciencia de datos, pues quizás es muy importante que hagáis visible y que destaquéis, pues quizás, por ejemplo, si habéis tenido experiencia, algo de experiencia trabajando en esos temas, pues es muy interesante que lo pongáis en el currículum y que también aparezca arriba, para que se vea que de manera fácil que tenéis esa experiencia, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas es importante, pero ¿qué secciones os podéis encontrar en un currículum vitae o qué tipo de formato podéis utilizar? Bueno, pues este es un tipo de, bueno, esto es un currículum vitae académico, ¿no? Formato académico, donde tenéis arriba del todo información de contacto y luego, ¿qué cosas tenéis? Pues tenéis, bueno, educación, y aquí ponéis pues el grado que habéis hecho, si habéis, pues esto, el grado que habéis hecho, quizás por ejemplo si estáis haciendo alguna especialidad pues también lo podéis poner. Si tenéis experiencia, pues también es interesante ponerla. ¿Y qué más cosas podéis tener cuando estáis solicitando admisión a máster? Ah, si habéis tenido, por ejemplo, experiencia como becario, ayudante de investigación, de algún tipo, becas de colaboración, por ejemplo, en España, eso también es interesante ponerlo. O si habéis hecho alguna práctica en empresa, pues esto también es interesante ponerlo en vuestro currículum, como por ejemplo yo estoy haciendo aquí. Y luego también si hayas recibido algún tipo de premios, yo que sé, por ejemplo, becas de excelencia de estas que da la Comunidad de Madrid. No sé si esto seguirá existiendo. En tiempos la Comunidad de Madrid daba becas de excelencia, pues esto también. Ah, y luego también, bueno, por supuesto, cosas como idiomas que habláis. En el caso de ciencia de datos puede ser interesante que incluyáis, pues bueno, si tenéis conocimientos de algún lenguaje de programación específico, pues si sabéis, yo que sé, por ejemplo, Python, R, ese tipo de cosas. Y luego también, pues bueno, cursos que hayáis hecho, o incluso si tenéis algún tipo de experiencia de voluntariado, todo esto puede ser interesante ponerlo en el currículum vitae. O no sé, por ejemplo, hay gente que es eh, entrenador de fútbol sala en su tiempo libre. Pues bueno, pues esto quizás también puede ser interesante incluirlo en el currículum vitae. Um, Mientras sea algo que ayude a dar una señal o a informar al comité de admisión de cómo sois, ¿no? Y de cuáles son vuestras cualidades, aparte de la formación que tengáis,
cuáles son vuestras cualidades, más o menos también cómo es vuestra personalidad, si sois personas a las que se les da bien trabajar en equipo, sois personas que ayudan a los demás, ¿no? Que disfrutan haciendo eso, pues quizás pues es interesante poner estas experiencias también, como digo, voluntariado o cosas que hagáis en vuestro tiempo libre, así como he comentado, porque pueden ayudar a señalizar esto. Entonces, este es un formato. Como veis, es muy sencillo. No hay. En este caso no estoy utilizando colores. Hay gente que, bueno, que utiliza diseños muchos más vistosos, con muchos más colores o con distintas formas por ahí. Este es muy sencillo y quizás con algo sencillo ah, tenéis más que suficiente. No hace falta que hagáis un currículum vitae muy llamativo para satisfacer ese criterio de admisión. Bien. Y luego dice las cartas de recomendación. Bueno, pues aquí las cartas de recomendación es un tema más difícil, dice ella. Es importante pedir estas cartas de recomendación y saber si las personas que quieres que te escriban cartas de recomendación, primero saber si están dispuestos a escribirte la carta, y es importante hacer esto con tiempo. Es decir, es muy mala idea quizás coger 2 días antes de la fecha límite de solicitud a un profesor y pedirle una carta de recomendación. Primero porque puede ser que esta persona te diga que no, y luego también porque si te dice que sí, pues bueno, 2 días es muy poco tiempo para escribir una carta de recomendación. Entonces es importante hacer esto con tiempo para asegurarte de que vas a tener esas cartas de recomendación y de que van a estar listas para el momento en el que hagas tu solicitud. Tienes que entender que estas personas, profesores, normalmente están muy ocupados y además es muy probable que tengan a otros estudiantes que también estén pidiendo cartas de recomendación. Entonces, no esperes al último minuto para pedirle a tus profesores o supervisores cartas de recomendación. Al final, pues bueno, pues hacer eso va a reducir tus oportunidades para tener esas cartas de recomendación. Por eso, uh, pídelas con tiempo. Si vas a solicitar admisión a máster en noviembre o diciembre, quizás es buena idea que para finales de septiembre ya estés pidiendo estas cartas o, bueno, reuniendo estas cartas, ¿no? Por supuesto, bueno, hay excepciones. Imagina que conoces a un profesor que sería perfecto que te escribiera una carta de recomendación justo en ese momento. Aunque bueno, aquí también entra en juego si esa persona te conoce lo suficiente, si puedes hablar con ella para que te pueda escribir una carta. En fin, es importante preparar esto con tiempo. Bien, lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar aquí por hoy y vamos a seguir hablando el próximo día sobre esto. Pasad buena tarde y nos vemos muy pronto. Un saludo.